Hola, buenas tardes, amigas, amigos. Buenas tardes, Lidia, ¿cómo estás? Hola Víctor, bien, gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ti, Lidia. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué ciudad? Estoy en Bogotá, bueno, en un pueblo cerca a Bogotá que se llama Cajica, En Cajicá, Colombia. Ujú. Colombia. Bien, muchísimas gracias de antemano, Lidia, por haber aceptado esta invitación, por tu colaboración, por tu entusiasmo. Y si me permites unos segundos para presentar, para recordarle a las amigas, amigos de esta plataforma educativa internacional, Segunda Opinión, donde hemos ya podido conjuntar las voluntades, los conocimientos, el entusiasmo de una serie de profesionales en salud, la mayoría ginecólogos, especialistas en parto humanizado, lactancia materna, endometriosis, esterilidad, cirugía laparoscópica, climaterio, menopausia, anticoncepción y varios más. Y afortunadamente también con profesionales en la nutrición, como es el caso de Lidia Carreño, nutricionista, dietista colombiana, y también psicólogas, sexólogas, personas que se dedican a la meditación, que dan instrucciones en yoga, en otras, también en otras disciplinas físicas, en aquafitness, en aquapilates, en fin, una serie de áreas. También tenemos una amiga que es puericultora, una serie de disciplinas que vienen a complementar todo lo que es la salud integral, muy enfocados en la mujer. Y todas estas personas, o todos estos amigos y colaboradores están en México, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Colombia, incluso una amiga que es española y un amigo que está en Noruega, además de personas que están en Texas, en Florida. En fin, una plataforma que viene creciendo de una manera muy interesante, muy agradable y que hoy se viste de gala con la presencia de Lidia. Lidia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Platícanos, por favor. Bueno, el tema de esta conversación básicamente está enfocado en los errores que comúnmente se cometen en el momento de querer perder peso o en el momento de seguir una dieta para perder peso. Ese es nuestro tema principal. Ay, Lidia, pues espero que tengamos unas 6 horas de tiempo, porque esto pues, es de todos los días, ¿no? Y todos los días y a cada rato. Y bueno, antes de empezar, Lidia, yo quisiera preguntarte, pedirte que nos cuentes de tu formación académica y de tu experiencia en estos campos de la nutrición y de las dietas. Claro que sí, Víctor. Entonces, como tú lo dijiste, yo soy nutricionista y dietista, egresada ya desde hace más de 6 años, con experiencia en el área de nutrición clínica, atendiendo a pacientes y a la población en general, desde niños hasta adultos mayores, en el manejo de diferentes patologías crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, el sobrepeso, la obesidad y también a personas sanas que simplemente quieren llevar un estilo de vida más saludable, una alimentación más saludable, adquirir nuevos hábitos. Entonces, mi experiencia se ha centrado en lo que es básicamente la nutrición clínica desde todas esas perspectivas. Excelente, pues una amplia experiencia, muy amplia, tanto en personas sanas como en personas enfermas. Y bueno, aprovechando ese primer punto, las dietas, los regímenes para bajar peso, serían igualmente, déjame usar la palabra, libres de utilizar tanto para una persona sana como una persona que no está tan sana. ¿Sería lo mismo o hay algún riesgo en especial para las personas enfermas, Lidia? Claramente se debe individualizar, ¿sí? Pues porque las personas enfermas pues están enfermas porque tienen una patología de base y esa patología nos va a condicionar la prescripción de los macro o de los micronutrientes. ¿Sí? Ok. Entonces, no puedo, si soy, por ejemplo, una persona con una enfermedad renal, así sea en etapas iniciales, y quiero tener un proceso de pérdida de peso,
empezar a hacer un régimen de alimentación de otra persona que es totalmente sana y que lleva otro estilo de vida. Además, porque detrás de eso no solo existe una patología que nos pone ciertas condiciones, sino que también está un tema de hábitos, un tema de cultura alimentaria, ¿sí? Un tema de relación con la comida, ¿sí? De cómo he crecido desde niño, cómo ha sido mi formación con los alimentos, y entonces pasa que hay otros factores que no tenemos en cuenta. Por eso es que el tema de las dietas o de los planes de alimentación o de querer hacer programa de pérdida de peso siempre, siempre tiene que estar individualizado y creo que esa partecita es muy importante y qué bueno que tú la tocas, Víctor, porque ese es el principal error que cometen muchas personas en el momento de elegir una dieta para perder peso, que es elegir la dieta que hace otra persona. Claro, claro, te funcionó, ¿cómo le hiciste? Ahora, Lidia, tú comentabas un par de detalles que me parecen muy interesantes. El tema de cultura y el tema de relacionamiento con la comida, que pues yo la amo, la comida, yo no sé cómo se lleven otros con sus alimentos, pero ¿a qué te refieres con estos dos temas, cultura y relacionamiento? Exacto. La cultura tiene que ver con todas las prácticas que existen alrededor de la alimentación, ¿cierto? Entonces, eso depende de la ubicación geográfica, ¿cierto? En donde crecimos consumiendo ciertos alimentos, cuáles son esos alimentos típicos que están dentro de nuestra alimentación, porque yo tengo unos platos típicos, pero que probablemente mis platos típicos son totalmente diferentes a los tuyos, ¿cierto? Sí, de acuerdo. También hay, digamos que un tema de creencias alrededor de los alimentos, ¿cierto? Que para algunas culturas es muy importante y lo respetan y pues también tenemos que tener en cuenta ese tipo de creencias. Para ti un alimento puede ser sagrado, para mí un alimento o X alimento puede ser un alimento muy normal, ¿sí? Para mí X alimento tiene que estar dentro de mi alimentación porque fue con el que mi mamá o es el alimento que para mí me recuerda una expresión de cariño de mi mamá o de mi papá en mi infancia, pero probablemente para ti ese alimento no expresa mayor significado, entonces tú lo puedes retirar fácilmente de tu alimentación, ¿sí? Entonces, a eso hago referencia cuando hablo de cultura de la alimentación, que alrededor de nuestra alimentación existen unos parámetros que se han formado desde la niñez y que tienen que ver con lo social también, con lo religioso, ¿cierto? Y a eso le llamo cultura. Y el tema de relación con los alimentos, hago referencia a que, digamos que con todo este paso de los siglos, se ha perdido la buena relación con los alimentos. Entonces, hay personas que aunque defiendan mucho su cultura alimentaria, por las nuevas, digamos que las nuevas reformas que ha tenido la alimentación a través del paso de los siglos y lo que nos vende la industria de alimentos, se ha perdido parte también de esa cultura en muchas sociedades, en la sociedad en general, y se han satanizado ciertos alimentos, se han catalogado alimentos buenos o alimentos malos, que ese es otro error en el momento de hacer dietas para perder peso, creer que este alimento es bueno y el otro es malo, ¿sí? Y entonces pasa que empezamos a satanizar alimentos y ahí empezamos a tener una mala relación con los alimentos y con la comida en general. Y eso es un error que también cometemos porque eso va a influir en el momento en el que elegimos si incluimos X o Y alimento, preparación o receta en nuestra dieta. ¿Sí? Si lo tenemos satanizado o catalogado como malo, probablemente no lo vamos a elegir, pero podemos entrar en un conflicto porque es que resulta que dentro de mi cultura alimentaria eso es un alimento típico y vamos a celebrar la Navidad y se va a comer tamal. Pero yo vi que el influencer o vi que las redes sociales o vi que en X o Y escenario me dijeron que comer tamal era muy malo, ¿cierto? Y entonces pierdo esa buena relación y entro en un conflicto y en un estado de frustración y eso también afecta mi parte psicológica. Entonces empiezo también a tener esa mala relación con los alimentos que con el tiempo se puede convertir en un trastorno también de la conducta alimentaria. Ay, complicado, Lidia. Permíteme un momentito, yo quisiera invitar a nuestras amigas, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo,
que nos platiquen dónde están, desde dónde nos están escuchando este día y también pedirles que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, qué experiencias han tenido, qué frustraciones, qué éxitos, qué satisfacciones han tenido con las dietas. Lidia, ahora, esta situación yo también veo que cada día se nos complica más porque además de la cultura y el relacionamiento con los alimentos, lo que tú comentabas, los influencers y mucha gente que ahora nos dice, hace muchos años, yo me acuerdo de una dieta de la luna y ahora es la dieta de ceto o keto, Cetogénica. el ayuno intermitente. Entonces, ¿cuál sería aquí el valor, la importancia de acudir con un nutriólogo, una nutricionista, una dietista? Porque mira, pues es tan fácil, ahora en Google le pongo ceto y ahí dice, ¿no? Pues ahí me va a salir, o espero que me salga 50 gramos o media taza cada 3 horas y listo. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo te debería de ser en este momento tomar esta decisión para estas dietas? Exacto. Entonces, la importancia de acudir al profesional idóneo es que el profesional idóneo va a hacer una valoración y una evaluación completa de todos esos aspectos que hacen parte de la alimentación, porque la alimentación no es solo el acto de sentarme y consumir el alimento, sino que la alimentación también tiene que ver con lo que les hablaba y es con mis hábitos, con mi cultura, con mi formación, con mi conocimiento alrededor de los alimentos, desde que yo los compro, desde que los llevo, desde que los almaceno en mi cocina, en mi alacena, en mi nevera, hasta que los preparo y los consumo, ¿sí? Entonces, adicional a eso, el profesional idóneo va a hacer también una valoración de su estado de salud, ¿sí? De su estado físico. Y eso va a permitir generar un diagnóstico integral y a su vez generar un plan de alimentación que incluya todos estos aspectos, ¿cierto? Y por ende, este plan de alimentación va a tener un mejor éxito, ¿sí? Porque no se trata de hacer la dieta ceto o keto o la cetogénica que vi por internet, porque Google te puede decir cuántas porciones, cada cuánto y cuánto de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Pero Google no tiene la capacidad de evaluar si tienes algún trastorno de la conducta alimentaria, si tienes alguna intolerancia, si tienes alguna alergia, si tienes algún mal relacionamiento con algún alimento, si tienes algún problema de salud que te pueda afectar el consumo de X o Y macro o micronutrientes, ¿sí? Entonces, Google no tiene la capacidad de evaluar eso, ¿sí? Y por eso la importancia de acudir al profesional idóneo. De hecho, es un error muy común empezar a hacer una dieta para perder peso que vi en internet o que siguió una persona que es famosa, ¿cierto? Sin acudir y sin pedir asesoría. Esas dietas generalmente fracasan y te pueden poner en riesgo porque no hay una valoración de todos los componentes, de todos los, digamos que las esferas del ser humano y de lo que se hace en una consulta como tal nutricional. ¿Sí? Eso es, excelente, digamos que lo importante. Entonces, Lidia, ya empezamos aquí con estos errores. Y déjame decirte, nos están enviando saludos desde Canadá. Está acá Claudia Elide, una muy querida amiga que está por allá viéndonos. Y entonces empezamos con los errores ya. No considerar la parte cultural, no considerar nuestro relacionamiento con los alimentos y no acudir con un profesional que es un experto en estos temas. Ahora, otra situación que bueno, yo no vayas a pensar que me estoy yo de alguna manera poniendo en los zapatos de estas personas, pero pues queremos tomar una dieta de 500 calorías porque pues nos urge bajar 14 kilos de aquí a dentro de 3 semanas porque se casa nuestro querido amigo o tenemos un evento muy importante o queremos ir en bikini a la playa. Entonces, ¿cómo es que esto influye? ¿Realmente esto es un objetivo realista y es algo que nos ayuda el hacer una dieta tan restrictiva o no? Bueno, ese es el siguiente error, hacer una dieta muy restrictiva, ¿sí?
¿Por qué? Bueno, de hecho lo que decías, bueno, he escuchado y en varios países del mundo se le llama operación bikini, ¿sí? Cuando necesito perder peso muy Ay, rápido ay, porque tengo un evento importante, no necesariamente tiene que ser playa, pero es un evento importante y necesito perder esos kilos de más, pero mejor dicho, en tiempo récord. A eso se le suele llamar operación bikini. Entonces, hacer restricciones severas, como por ejemplo las restricciones calóricas, nos puede también traer muchos problemas para la salud. ¿Qué pasa con estas restricciones severas? Que si bien es cierto, logramos tener una pérdida muy rápida de peso, esta pérdida rápida de peso está asociada a depresión rápida de los niveles, por ejemplo, de glucógeno muscular, de deshidratación porque se pierde mucha agua con este tipo de dietas, de depresión de la masa muscular porque también se pierde mucha masa muscular con dietas muy restrictivas y esto hace claramente que bajemos muy rápido de peso, ¿sí? y el gordito no Entonces, siempre baja a la misma velocidad. exacto, el porcentaje de grasa pueda que baje, pero no de la misma forma con la que se pierde la masa muscular, las reservas de glucógeno, el agua corporal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando sometemos al cuerpo a estos eventos fisiológicos? Que podemos tener problemas cardiovasculares, ¿cierto? Que podemos tener una recarga hepática, renal, ¿sí? Que podemos tener alteraciones de la saciedad, alteraciones gastrointestinales y creo que podríamos hacer una lista muy larga de los problemas de salud que se pueden generar con estas restricciones severas. Y digamos que lo más triste de toda esta historia es que no termina ahí porque no cambié los hábitos que me traían en ese sobrepeso o en esa obesidad. Entonces, luego de haber hecho esa restricción tan severa, puedo llegar a algo que se llama el efecto rebote y que creo que ya muchas personas también lo han escuchado, y es que vuelvo y hago la ganancia de peso que perdí. ¿Sí? Además que yo pienso que eso también es un mecanismo de defensa del mismo cuerpo diciendo, oiga, o sea, usted me está colocando en riesgo y yo no lo voy a permitir porque ante todo yo sé muy bien cómo funciona el metabolismo y voy a intentar hacer esta recuperación rápida, ¿sí? De todo lo que me está generando. Entonces, no son efectivas. Las restricciones severas de calorías no son efectivas definitivamente. Y lo que se busca es que haya un cambio en los hábitos, ¿sí? Un cambio en los hábitos. ¿Por qué un cambio en los hábitos? Porque esto te va a durar toda la vida, ¿sí? Porque tú no necesitas someter a tu cuerpo a una restricción severa por 1, 2, 3 semanas para luego hacer un efecto rebote, volver a ganar el peso que ya tenías y tener algún problema de salud, ¿cierto? Sino que lo que queremos es tener un peso saludable, ¿cierto? Adicional, tener salud y que esto se mantenga durante el tiempo. Entonces, realmente lo que necesitamos es hacer un cambio de hábitos y tú lo has dicho. Otro error, restricciones muy severas en la alimentación, en especial restricciones calóricas severas, que conllevan alteraciones de la salud, efectos rebote y que no me van a resolver el problema realmente de raíz. Sí, y que nos avisen de las bodas con un año de anticipación, ¿no? Como menos, para tener tiempo. Amigas, amigos, estamos platicando con Lidia Carreño, ella es nutricionista, dietista colombiana, está en Cajicá, Colombia, y yo les invito a que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, dudas, experiencias. Estamos hablando de errores en las dietas para bajar de peso que generan fallas. Y muy especialmente ahorita que está Claudia en Colombia, yo le quisiera pedir a ella y a alguna otra persona en el extranjero que nos cuenten de esta parte cultural, cómo les ha ido con ese cambio de alimentación, de dieta, bajaron de peso, subieron de peso, están igual. Y Lidia, continuando con la charla, hablando de estos alimentos satánicos o satanizados o sanitizados también ahora, nos prohíben todas las azúcares y debe ser así. Y hay gente que yo veo que, pues, como es un refresco de dieta, con un azúcar nueva, un azúcar sintética, un edulcorante sintético, pues dicen que ese sí se puede beber. ¿Cómo es el tema con los azúcares? ¿Cómo funciona? Bueno,
El azúcar realmente, si hablamos de sacarosa o el azúcar de mesa con el que endulzamos bebidas, jugos, cafés, infusiones y demás, realmente no es necesario. ¿Sí? Ok, Porque tú puedes obtener las necesidades de glucosa o de azúcar de otras fuentes, ¿sí? De fuentes como cereales, frutas, por ejemplo, tubérculos, leguminosas. Entonces, podemos obtener la necesidad de carbohidratos de otra forma. Realmente el azúcar nos aporta esas calorías extras, pero que no nos aportan beneficios adicionales, ¿sí? Entonces, ¿podemos vivir sin azúcar? Sí, podemos vivir sin azúcar. ¿Que es un tema de hábitos? Claro que es un tema de hábitos. Que yo quiero salir con mi familia un fin de semana y comerme un helado. ¿Lo puedo hacer y sé que es un helado que tiene azúcar? Sí, lo puedo hacer si yo tengo un control y un balance de esos alimentos y yo reconozco que es un alimento que tiene una carga de azúcar importante, pero que sé que es un alimento que debo controlar su frecuencia y su cantidad en el consumo, ¿cierto? ok. Entonces, eso por el lado del azúcar. ¿Qué pasa con el tema de los edulcorantes o los endulzantes dietéticos? Que, bueno, primero, pues digamos que son nuevos, o sea, no llevan mucho en el mercado o se vienen estudiando no sé, hace unos 10 años diría yo que en forma se vienen estudiando y realmente no es el tiempo suficiente que necesitaríamos para saber si pueden o no tener efectos adversos sobre la salud. Aún hay muchas controversias con el uso de los edulcorantes. Hay algunos que ya se han aprobado, ¿cierto? Y que se usan como el acesulfame, el aspartame, la sucralosa, que los vemos en las bebidas dietéticas, en algunos chocolates dietéticos, en algunos productos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que lo que sí es cierto es que estos edulcorantes no te pueden ofrecer la saciedad que te puede brindar el azúcar en su momento, porque digamos que en parte cuando yo estaba por graduarme como nutricionista, hice un trabajo apoyado con una docente donde investigábamos el poder de saciedad que tenía el azúcar comparado Ok. con los edulcorantes. ¿Sí? Entonces, cuando entrábamos a revisar, el azúcar tenía la capacidad de unirse a receptores GLP-1 en el intestino para dar una respuesta de saciedad a nivel del cerebro. Entonces, tú te comías una o te tomabas una bebida con azúcar y sentías como el placer y la saciedad y listo, te tomaste la bebida. Los individuos que se tomaban la bebida dietética, al ratico querían Querían otra. otra bebida dietética, ¿sí? Eso se estaba estudiando en ese momento. Te estoy hablando de hace unos 8 años atrás. No sé qué habrá pasado actualmente, pero lo que sí es cierto, bueno, con respecto a la saciedad, no sé si ya hay más estudios, pero lo que se concluía en ese momento es que el uso de los edulcorantes de forma excesiva podría también tener una alteración sobre la saciedad. Entonces te iba a hacer consumir posteriormente más calorías que las que deberías comer. Entonces, de nada te iba a servir consumir esa bebida dietética para reducir la cantidad de azúcar y de calorías si luego terminabas supliendo esa demanda energética con otro producto, ¿sí? En ese orden de Interesante. ideas, Sí, exacto, sí, eso era muy interesante. De hecho, las investigaciones siguen en cuanto a la seguridad del consumo de los edulcorantes. No es lo recomendable, o sea, abusar de este consumo tampoco se debería hacer. Que es esporádico, no sé, de pronto usé la stevia, que es uno más natural y que dice, bueno, viene del extracto de una planta, yo diría, es un poco más natural, ¿cierto? Pero realmente no se debería abusar del consumo de los edulcorantes por falta también de evidencia científica en cuanto a su seguridad. Y de todas formas sigue siendo un aditivo y es un químico que igual va a entrar a tu cuerpo y no sabemos qué otras alteraciones tenga. sí, mira, ahora que te estoy escuchando, me recuerda una charla que tuve hace unos pocos días con un amigo que en su afán de dejar de fumar, dejó de consumir las cajetillas normales. Una cajetilla se llegaba a fumar al día, se fumaba 10 al menos, y él me dice que en vez de 10 grandes, ahora se fuma 20 pequeñitos. Entonces, como que llegamos a suplir la misma necesidad, el mismo hábito que teníamos.
Y ahí tengo una pregunta con jiribilla. ¿La azúcar es adictiva? Porque parecemos de repente que somos adictos al azúcar, no nos podemos quitar de encima el pan dulce, la rosquilla, el postre, el pastel. ¿Cómo funciona esto, Lidia? Bueno, realmente no es que sea totalmente adictiva, sino que cuando estamos, digamos que en nuestra práctica normal de la alimentación y tenemos consumos muy altos de azúcares, también tenemos consumos muy bajos de fibra, de nutrientes, de proteínas, de frutas, de verduras, y esto hace que yo tenga más episodios de ansiedad. ¿Sí? Entonces, Okay. no, el azúcar por sí solo no es adictivo. Lo que pasa es que tengo que mirar todo el escenario. Resulta que es que en un día yo me como 2 panes, ¿cierto? Me tomo el café endulzado con azúcar, me como el ponquecito de la media mañana o la tortica, y no me como ni una sola fruta en el día. ¿Sí? De pronto en el almuerzo no consumo ensalada, las porciones de proteína como huevo, pollo, carne o proteínas vegetales son muy escasas, y esto qué hace que yo tenga poca saciedad. Entonces, al tener poca saciedad, pues obviamente se aumenta mi deseo de comer más, y al querer comer más yo voy a querer elegir más alimentos dulces, ¿sí? Porque cuando tengo hambre generalmente también está asociado con mis emociones, yo quiero algo más dulce, ¿cierto? Entonces, por eso termino eligiendo más pan, más torticas, más galletitas azucaradas, y más bebidas endulzadas. Entonces, lo que tenemos que buscar realmente es un balance, y es lograr darle al cuerpo toda la micro y la macronutrición que necesita para que yo pueda controlar los episodios de ansiedad por el dulce. Cuando yo me hidrato bien, porque, por ejemplo, tomar muy poca agua en un día también te aumenta los episodios de ansiedad. ¿Sí? Entonces, cuando yo me hidrato bien, cuando yo como suficiente fibra a través de frutas, verduras, semillas, cereales integrales, y cuando como suficiente proteína, yo logro disminuir los episodios de ansiedad, y eso a su vez me permite tener un mejor control sobre mis necesidades y sobre la elección de alimentos altos en azúcar. Excelente, Lidia. Mira, te comparto los comentarios de Claudia, a quien le preguntaba hasta qué Uh -huh. punto el cambio de cultura, ahora que ella se mudó, bueno, ya hace algunos años de México a Canadá, ¿cómo ha afectado eso? Y le dice ella que pues la costumbre de Canadá es casi comer todas las legumbres crudas. Y dice, ya me acostumbré. Uh No ha -huh. afectado notoriamente su peso, sin embargo, siente que su digestión es mucho mejor, aunque reconoce que es adicta a la Pepsi Diet. Algo de lo que charlamos. Entonces, parte del tema también, Lidia, podría ser que esto inicia desde que vamos al supermercado y elegimos los alimentos, porque si me da apetito y abro la puerta y casualmente me encontré una Coca-Cola, que a mí afortunadamente no me gustan, y pues me tomo la Coca-Cola, ¿no? O si abro y me encuentro con que sí tengo verduras, pero preparadas con mantequilla y con queso y con una serie de cosas más bien ricas, y entonces pues voy a caer en la misma situación. Ese sería otro motivo de falla, de error en las dietas. Sí, digamos que en parte puede influir qué tipo de alimentos tú tienes a disposición para los momentos de mayor ansiedad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si yo estoy en mi casa y tengo un episodio de ansiedad, yo voy a la alacena y lo que para mí sea más rico, según mi emoción, según mi recuerdo de infancia, según mi cultura y mis hábitos, pues yo voy a terminar eligiendo. Si tengo el ponquecito con la gaseosa, pues me voy a terminar Claro. comiendo el ponquecito con la gaseosa. De pronto yo puedo también tener frutas disponibles, yo puedo tener frutos secos, yo puedo tener galletas con menos azúcar, puedo tener productos, digamos que con menos ingredientes procesados, pero eso también depende de si yo ya adopté y adquirí esos buenos hábitos. ¿Sí? Porque de hecho acá en mi casa pasa, y es que ocasional hay postre en la nevera, ¿cierto? Porque si es una ocasión especial, compramos postre y somos 2 personas en la casa, si es que un postre puede durarnos 3 o 4 días, pero entonces yo puedo tener
un episodio de ansiedad, pero pues yo ya soy consciente de que ayer comí 2 porciones de postre, entonces hoy realmente no voy a comer postre porque además voy a estar todo el día sentada, no voy a hacer actividad física y sé que eso también me puede llevar a mí a un exceso. ¿Sí? De las calorías, del azúcar y me puede afectar, digamos, que algún problema digestivo X que tenga. Entonces, yo elijo mejor una fruta. ¿Sí? Pero puede estar el postre ahí. Eso también depende del control que yo tenga sobre mis emociones, sobre mi apetito y de la buena relación que tenga con los alimentos. Pero para yo llegar a ese control, primero yo tengo que haber pasado por una serie de etapas de mejorar hábitos, de controlar la ansiedad consumiendo más fibra, más proteína, hidratándome mejor, empezando a hacer actividad física, reconociendo cuáles son los momentos del día que tengo más ansiedad, reconociendo cuáles son los factores o las sensaciones o las personas o los momentos o las emociones que me generan más ansiedad. Entonces también es un trabajo en conjunto con psicología. Por eso yo siempre he dicho que la nutrición va muy de la mano con la psicología y depende mucho también la forma en la que me alimento. Sí, entonces, si yo sé que tengo un mal control sobre mis emociones, pues yo también tengo que buscar la ayuda idónea para ese control, ¿cierto? Excelente. Entonces, eso es importante también porque yo me encuentro con pacientes en obesidad y que empezamos con programas de pérdida de peso y les cuesta mucho el tema de la ansiedad. A veces, por más súper calculado que sea el plan de alimentación para que tenga un buen consumo de fibra, de agua, de proteína, de ejercicio, hay episodios de mucha ansiedad, pero esa ansiedad a veces está asociada con estados emocionales que pues a mí como nutricionista se me sale de las manos manejar ese tipo de cosas. Sí, entonces por eso siempre derivo el paciente a la consulta con psicología para hacer un Perfecto. trabajo interdisciplinario y que podamos ir encajando todos esos aspectos porque el ser humano no es solo alimentación, somos otra serie de emociones, de estados y pues eso también hay que manejarlo. Pero lo importante es no estresarnos, o sea, es saber que tengo ansiedad o el gusto por X o Y alimento y entonces yo empiezo a ser más consciente, reconozco que tengo ese gusto exagerado, porque a mí no me gusta llamar tanto o hablar tanto de la adicción, porque siento que cuando hablamos mucho de esa palabra, más nos volvemos adictos. ¿Sí? Entonces, pienso que es decir, más como me falta control sobre ese alimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer Excelente. para controlar el consumo de ese alimento? Oiga, sí, no, es que definitivamente yo no tomo agua en un día, o sea, yo cero agua, cero frutas. Entonces, venga, empiezo con acciones pequeñas y ahí el tema del hábito se va forjando y eso me va a ir ayudando. Muy bien. Entonces, otro error de los que hemos estado ya platicando, coleccionando esta lista, sería que no reconocemos que tenemos un mal relacionamiento con los alimentos, nos relacionamos a base de emociones y no podemos reconocer que necesitamos a veces el apoyo profesional de un psicólogo para que nos saque adelante, ¿sí? Ahora, te Total. comparto aquí comentarios, nos escribe nuevamente Claudia desde Canadá y nos dice: acá no hay pan dulce ni tortilla. Ave María, bueno, pues creo que los mexicanos allá sufriríamos un poco, ¿no? Estaríamos pidiendo por paquetería nuestro panecito y nuestra tortilla cada semana. Y nos pregunta Milena, una paisana tuya, una bogotana como tú, en cuanto a las frutas, además de preguntarte de frutas específicas y porciones, ella nos pregunta acerca de la hora en que se consumen las frutas. A veces nos dicen que si ya no comas alimentos después de las 7, 8 de la noche, ¿esto incluye las frutas o en qué horario sería mejor comerlas o es indiferente? Bueno, esa pregunta me gusta mucho y de hecho la tenía en la lista, menos mal ya lo mencionaron. No hay un alimento que por sí solo te haga subir de peso, primero. Okay. ¿Sí? O sea, que comer frutas dulces o comer frutas después de las 4 de la tarde o 3 de la tarde, porque la última publicación que vi de una influencer decía que comer frutas después de las 3 de la tarde te engordaba. No hay un alimento que por sí solo te haga subir de peso. Entonces, las frutas no te hacen subir de peso, primero. Las frutas dulces se pueden consumir,
Claro que sí. Todas las frutas dulces, cítricas, todas, absolutamente todas se deberían consumir. ¿Hay que maximizar o glorificar unas más que otras? No. Todas las Ok, frutas aportan muchos nutrientes que X fruta aporta un antioxidante diferente, la otra aporta una vitamina, la otra aporta otro compuesto bioactivo. Sí, por eso es importante la variedad, ¿sí? La variedad digamos que en este tipo de alimentos. Y las porciones que voy a consumir, pues depende de cada individuo. Tenemos una recomendación a nivel mundial de la OMS, ¿cierto? Que nos dice 5 porciones entre frutas y verduras al día. Entonces, podríamos interpretar como 3 porciones de fruta en el día y 2 de verduras. Si ok. nos cuesta mucho, si actualmente no consumimos ni una sola porción de fruta, empecemos por lo menos con una porción de fruta. En el momento en el que, no, en el que sea más fácil consumirla, ¿sí? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, o sea, cada individuo va a revisar en qué momento le es más fácil, pero hay que empezar a adquirir primero el hábito del consumo de la fruta, ¿cierto? Segundo, cuando ya adquiero el hábito, corrijo la porción. Entonces, ¿cuántas porciones debería comerme? Ojalá pudiéramos mínimo 2 porciones al día, aunque lo que te digo, la cantidad también depende de muchos factores, pero 2, 3 porciones de frutas, créanme que te van a brindar más beneficios que la parte mala que nos han pues vendido en todo este tiempo, ¿cierto? Entonces son más los beneficios que nos aportan. De hecho, comer frutas y verduras diariamente está asociado con la pérdida de peso. Eso dicen las investigaciones científicas. O sea, todo lo contrario a lo que nos muestra actualmente el mundo fitness, que nos vende otra idea, que comer frutas engorda y que si tú comes frutas dulces después de las 3 o 4 de la tarde es terrible. O sea, eso es un mito más, carece de evidencia científica esa recomendación. Entonces, la conclusión es que sí se pueden consumir frutas, se pueden consumir frutas dulces, hay que consumir variedad de frutas, ojalá que compráramos frutas a nivel local, ¿cierto? Aprovechemos las frutas de temporada porque van a tener un mejor acceso a nivel económico y pues aprovechemos los nutrientes y las propiedades de la fibra y de la fruta en la pérdida de peso y el control de la saciedad. Excelente. Ahora, Lidia, te dan las gracias por este aporte acerca del tema de las frutas y ahondan en el tema. Doña Milena nos pregunta, porque, bueno, como te decía, es colombiana, bogotana, y para los que no estamos familiarizados, pues ustedes tienen una cantidad de frutas y de jugos y a todas horas. Entonces, ¿habría alguna diferencia entre consumir la fruta completa o tomarnos el jugo de mora, de piña, de cualquier otra fruta? ¿Es similar el beneficio? Depende. Si hago un jugo y paso la fruta por el colador, que acá en Colombia lo hacemos mucho, que es pasar la fruta por el colador para retirar las semillas, ¿cierto? Y botamos esa parte La importante que es fibra. la fibra y las semillas, terminamos convirtiendo el jugo en una bebida azucarada porque pues terminamos tomándonos la fructosa diluida en el agua y eso pensando en que no le agreguemos azúcar, ¿sí? Claro. Si le agregamos azúcar, terminaría siendo totalmente y 100% una bebida azucarada, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un jugo, ¿cierto? Con una buena concentración de fruta que no ha pasado por el colador y que no hemos agregado azúcar, tendríamos una bebida más natural, más funcional, más saludable, que probablemente puede estar dentro de un plan de alimentación saludable. Y para perder peso, sí, si dentro de mi cultura tengo mi costumbre de tomarme el jugo en el almuerzo y sin el jugo me siento frustrada, ¿puedo incluir el jugo? Sí lo puedo incluir. ¿Qué se recomienda? Evitar cantidades grandes de jugos porque podemos caer en el error de pronto de agregarle azúcar, de pasarlo por el colador y eso puede afectar la pérdida de peso, sí, pero si hago una bebida natural sin azúcar y sin pasar por el colador, perfectamente puede estar dentro de un plan de alimentación saludable y de pérdida de peso. Excelente, Lidia. Entonces ahí podría haber otro error, tomando en cuenta, considerando a veces que el jugo es idéntico que la fruta, cuando ya le pusimos 3 cucharadas de azúcar agregada y le quitamos toda la fibra. Nos dice Marta Carvajal, ella vive acá en el Estado de México,
en Metepec y la conocemos, es muy delgadita y dice, es cierto, yo como mucha fruta, de toda, y soy delgada, aunque siempre me dicen que no coma tanta fruta, que no coma fruta, ¿sí? Es la envidia, Marta, es solamente eso, no te preocupes. Estamos llegando ya a 2/3 partes del camino de la entrevista y yo quisiera invitar a nuestras amigas que hoy han estado muy participativas para hacer preguntas, dudas, compartir sus experiencias con Lidia. Lidia Carreño es nutricionista y dietista. Ella es colombiana, vive en Cajicá, está en este momento en Cajicá. Y estamos hablando de los errores en las dietas para bajar de peso. Ya platicamos de la parte cultural, de la parte del relacionamiento con alimentos, del error de no acudir con un profesional al respecto, de consultar influencers, de consultar Google, del tema de los azúcares, que a veces los disfrazamos con azúcares artificiales y caemos en la misma situación. Platicamos también en este momento de las frutas. Y ahora yo te quisiera preguntar, Lidia, las grasas. ¿Son satánicas también o tenemos razón en quitarlas? ¿Hay unas buenas y unas malas? ¿O cómo es el tema de las grasas? Platícanos, por favor. Bueno, con respecto a las grasas, pues también tenemos diferentes tipos de grasas. Tenemos grasas saturadas, tenemos grasas trans, que son, digamos que, grasas con menos beneficios para la salud. Por ejemplo, las grasas trans están muy presentes en productos muy procesados o ultra procesados. Y tenemos grasas o poliinsaturadas, que son grasas más saludables, que nos ayudan también a muchas funciones metabólicas. Las grasas no son las malas del paseo, ¿cierto? Al igual que los carbohidratos, o sea, como les dije, no hay alimentos ni nutrientes malos o buenos. Todos son importantes. Las grasas son importantes porque nos regulan muchísimas funciones del cuerpo, ¿sí? Y se necesitan en la alimentación diaria. Entonces, digamos que la aclaración la hago porque también se hacen muchas dietas para perder peso donde se restringe totalmente el tema de las grasas y entonces caemos en desórdenes hormonales, por ejemplo. ¿Sí? Y eso pues también se convierte en un riesgo para la salud, especialmente en las mujeres. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces, como les decía, hay varios tipos de grasas. Las grasas también tienen unas propiedades en la industria de los alimentos y es que aumentan la palatabilidad. ¿Eso qué es? Que los hacen más ricos en el paladar, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando un producto de panadería tiene mucha grasa, yo lo siento muy, muy rico en el paladar, ¿sí? Y esa es una función de las grasas a nivel de la industria de los alimentos. El dilema es el tipo de grasa que se usa, porque generalmente en esos alimentos muy procesados se usan grasas trans, es decir, grasas que han sido modificadas y esas grasas, obviamente, cuando ingresan a nuestro cuerpo, el metabolismo se hace un poco más diferente y son grasas que tienen una tendencia a acumularse, a hacernos plaquitas ateromatosas en nuestras arterias, por ejemplo, y son más difíciles de movilizar. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de grasas son las grasas que tendríamos que evitar, que son las grasas que están en los productos de panadería muy procesados o en los alimentos empaquetados, ¿sí? Pero ahora tenemos grasas buenas y si hablamos de elegirlas, como por ejemplo las que están en el aceite de oliva, ¿sí? Nosotros podemos elegir el aceite de oliva como fuente de grasas buenas o las grasas que están en el aguacate o las grasas que están en los frutos secos como en los nueces, en las almendras, en el maní, ¿sí? Entonces digamos que nosotros podemos elegir otras fuentes de grasa más saludables y más naturales que también van a depender mucho de la economía del hogar. ¿Cierto? Claro. Porque pues a veces digamos que yo me encuentro con mis pacientes y me dicen, bueno, pero es que comprar un aceite de oliva no es tan económico, pero entonces si no podemos tener un aceite de oliva en casa y nos toca cocinar con otro tipo de aceite, pues lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de ese aceite que estamos usando, ¿cierto? Evitar fritar todos los alimentos, evitar agregar grandes cantidades, ¿cierto? Empezar a ser más conscientes de la cantidad que se deben usar. Pero las grasas son igualmente muy importantes, tienen que estar presentes en la alimentación, solo que tenemos que elegir buenas fuentes de grasas, o sea, grasas saludables para
para nuestro metabolismo y nuestras funciones fisiológicas. Excelente. Lidia, hablando del aceite de oliva en particular, ¿es igual utilizarlo crudo, así como viene natural, o usarlo para freír alimentos? ¿Es igualmente útil? Sí, sí se puede. El aceite de oliva extra virgen se puede usar para freír alimentos. Digamos que los últimos estudios han indicado que es un aceite que puede soportar altas temperaturas. Entonces, tienes es que saber que sea un aceite 100% de oliva, ¿sí? Porque a veces también los mezclan y esas mezclas son peligrosas porque ahí es donde tenemos más grasas saturadas o de pronto transformaciones de grasas trans. Entonces, por eso es mejor que elijamos un aceite de oliva que sea 100% oliva y que sea 100% aceite extra virgen y lo podemos someter a altas temperaturas como el tema de freír los alimentos. Excelente. Nos hace una pregunta Flor Gutiérrez desde Cuernavaca, Morelos, acá en México. En el caso de personas con diabetes mellitus, ¿es la misma situación con la fruta? ¿Se pueden consumir todas las frutas? Sí, realmente esto ha venido cambiando. Hace un par de años atrás también a los pacientes diabéticos les restringíamos mucho las frutas dulces, pero Ajá. le dejábamos comerse 3 panes al desayuno, ¿cierto? Entonces el paciente no se podía comer medio bananito porque se le iba a subir la glicemia, pero sí se podía comer 3 panes. Entonces eso cambió. Realmente, como les decía, son más los beneficios de las frutas. A veces no es tan bueno decirle al paciente, no coma, no coma, no coma, porque entonces el paciente asume que restringe entonces todas las frutas y termina perdiendo el hábito, o es más, ni adquiere el hábito de la fruta porque lo sometimos a restricciones severas por la cantidad de fructosa. Que hay frutas que tienen mayor contenido de fructosa, claro, que si el paciente ya entra digamos que en un conteo de carbohidratos estricto, ahí es donde entramos a decirle, bueno, esta fruta sí o esta no, o esta cantidad sí, o este tamaño de porción. Pero realmente actualmente no es práctico restringirle las frutas dulces a los pacientes diabéticos. Se les recomienda en porción y lo que sí se les sugiere es evitar el jugo de la fruta dulce. ¿Mm? Pero la fruta en porción dulce la puede consumir sin ningún problema. Excelente. Nos agradece Claudia nuevamente desde Canadá. Muchísimas gracias por este aporte tan importante para nuestra salud y nuestro conocimiento. Gracias a ti, Claudia, por tu atención, por estar aquí Sí. tan al pendiente, por tu apoyo, por tu entusiasmo también en colaboración con esta plataforma. Ahora, Lidia, el otro elemento en la dieta, el que parece siempre el bueno de la película, las proteínas, las dietas altas en proteínas, las proteínas en grandes cantidades, incluso con aportes externos como la creatina. ¿Qué papeles juegan estos elementos en una dieta de reducción de peso? Bueno, sí es importante cubrir los requerimientos de proteína. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen consumo de proteína, yo controlo más los eventos de ansiedad, Ajá. preservo la masa muscular que se ve afectada muchísimo en los procesos de pérdida de peso, ¿cierto? Mantengo un buen sistema inmunológico porque las proteínas intervienen mucho en esa parte de la modulación. Puedo disminuir la resistencia a la insulina. Si yo soy un paciente que tengo sobrepeso y obesidad y tengo un muy bajo consumo de proteína, tengo mayor riesgo de hacer resistencia a la insulina y desarrollar una diabetes, ¿sí? Entonces, tener un buen consumo de proteína me disminuye a mí ese riesgo. Por ende, las dietas o los planes de alimentación para pérdida de peso deben cubrir tu necesidad de proteína. Y con eso a qué quiero hacer referencia, a que hay una necesidad, ¿cierto? Y Claro. esa necesidad se calcula o lo calculamos los nutricionistas teniendo en cuenta la actividad física que hace el paciente o el individuo, si existe o no una patología de base y si tiene o no un requerimiento aumentado, ¿cierto? Entonces, la cantidad la calculamos nosotros y le decimos al paciente de forma práctica, bueno, estas son las cantidades que se tiene que comer. Estos son la cantidad de huevos, la cantidad de pollo, carne, pescado, o si son pacientes veganos, la cantidad de leguminosas y esto lo vamos a suplir.
¿Cuándo se envían suplementos de proteína? Cuando definitivamente el requerimiento del paciente es muy alto y no se logra cubrir con la alimentación normal, porque uno, el paciente no le gusta tanto las proteínas y no es capaz de comerse toda la cantidad que tiene que comerse en un día. Dos, está construyendo hábitos y dentro de sus hábitos no estaba la proteína, ¿cierto? Entonces era un paciente que desayunaba con 3 panes y un café, le cuesta comerse el huevo al desayuno, le cuesta comer en la cena proteína, solo se come la proteína del almuerzo y eso no va a ser suficiente, ¿cierto? 3, es un deportista y necesita una cantidad mayor de proteína por su requerimiento aumentado. 4, tiene una enfermedad metabólica que le hace tener un requerimiento aumentado. En esas condiciones nosotros aumentamos el requerimiento y por ende, si no se cubre, hay que darle un suplemento proteico al paciente, ¿cierto? Okay. No todos son candidatos a recibir suplementación proteica. ¿Cómo sé yo que tengo que recibir un suplemento proteico? Acudiendo al profesional idóneo y recibiendo la asesoría específica e individualizada. Yo no puedo tomarme una proteína porque vi al influencer favorito tomándose la proteína de tarro de color rosadito. Que a veces lindo, es la que ellos venden, que a veces es la que ellos están produciendo. No, o sea, eso también pone en riesgo mi salud, porque si yo consumo más proteína de la que necesito en un día, yo también puedo aumentar la carga de desechos nitrogenados y eso representa también que en nuestro cuerpo tenga que entrar a otras rutas metabólicas, ¿cierto? Y que con el tiempo pueda tener otras alteraciones. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es muy poco probable porque realmente la mayoría de personas en un día quedamos muy cortos de proteína. O sea, si te digo, yo en toda mi trayectoria solo he visto un paciente que haya tenido problemas por exceder su ingesta proteica y afortunadamente se resolvieron en el momento en el que se ajustó. O sea, es muy poco probable que existan esos problemas, pero pueden pasar. Es importante que sepamos que pueden pasar. Segundo, la creatina es un suplemento deportivo que sí se usa, sí está certificado para su uso, tiene muy buena evidencia científica, pero se debe usar más a nivel deportivo, en deportistas para mejorar el rendimiento, para mejorar la captación a nivel de las células musculares, de toda la parte del fósforo y de otras rutas metabólicas que se activan con la creatina. ¿Se puede usar? Sí, si soy un deportista de alto rendimiento que considero que su nutricionista considere que debe usarse para mejorar ese rendimiento y que a su vez le va a ayudar a mejorar la masa muscular porque a esa persona la masa muscular le está dando un plus en su entrenamiento y en su rendimiento deportivo. Sí, pero si yo soy una persona del común que a duras penas hago ejercicio 2 veces a la semana, yo no necesito tomar creatina, ¿sí? O sea, no la necesito. Y eso se ha vuelto de moda. Ahorita todas las personas van al gimnasio y compran su dúo, la creatina y la proteína, sin ni siquiera conocer cuál es el requerimiento. O sea, no saben ni siquiera cuánto tienen que tomar de lo uno ni de lo otro y ya están comprando los 2 tarros. Y eso también es poner en riesgo su salud. Ay, 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 Lidia, cuántas cosas. Bueno, aquí puntualizo otra vez otro error, el tratar de calcular las cantidades de proteína, el de elegir determinadas proteínas, incluso, digamos, sintéticas o externas, sin el apoyo de un profesionista. Déjame aprovechar para hacer una pregunta. Nos está viendo Cintia, nos está viendo Uciel. ¿Desde dónde nos ven? Díganos, por favorcito, me encantaría saber dónde están ustedes. Y Lidia, volviendo al tema de la proteína, ¿también hay proteínas buenas y malas? ¿O cómo elegimos entre la proteína del huevo completo o solamente claras? ¿O debe ser carne roja? ¿O es pollo, alguna parte del pollo? ¿O es pescado? ¿O es atún? ¿Cuáles serían las mejores fuentes de proteína si nosotros estamos deseando bajar de peso? Bueno, no hay proteínas buenas ni malas, solo tenemos proteínas animales y proteínas vegetales. Esa es la clasificación, ¿cierto? Las proteínas animales tienen una ventaja y es que a nivel intestinal tienen una mayor absorción y a nivel metabólico una mayor, digamos que utilización. ¿Cierto? Las proteínas vegetales tienen una menor absorción a nivel intestinal y su, digamos que, utilización a nivel muscular, por ejemplo, puede ser un poco más baja, pero se puede potenciar ese efecto.
¿cierto? Si hacemos una buena mezcla de los aminoácidos de las proteínas. Entonces, las proteínas son de origen vegetal y de origen animal. ¿Cuál elegir? Depende de cada persona, porque si yo soy una persona que tengo un régimen de alimentación vegano, pues claramente yo no voy a elegir ni pollo, ni pescado, ni huevos, ni carnes. Entonces yo tengo que suplir mis requerimientos proteicos con proteínas de origen vegetal, ¿cierto? Claro. Si soy obviamente una persona que practica una alimentación normal, sin ningún régimen adicional, pues yo puedo elegir las proteínas que tenemos disponibles como carne, huevo, pollo, pescado, ¿cierto? ¿Qué se recomiendan? Que las proteínas sean magras, por ejemplo, hablando de las carnes, ¿sí? Que no tengan de pronto cantidades grandes de grasa, que sean cortes magros, pero pues eso también depende mucho de la economía del hogar y de la persona. Okay. Y el huevo es mejor comerlo completo. Cuando tú retiras la yema del huevo, pierdes una gran cantidad de nutrientes, ¿sí? La yema del huevo no es la culpable del colesterol alto, no es la culpable del sobrepeso ni de la obesidad, todo lo contrario, la yema del huevo tiene muchísimos nutrientes que si yo no soy vegano, los puedo aprovechar. ¿Listo? Y Entonces, el el huevo, huevo es mejor comerlo completo. y cómo? ¿Crudo, cocido, frito, huevito con Ah, chorizo, bueno, con jamón? siempre someterlo a cocción. Obviamente el huevo crudo no se recomienda porque su absorción de proteína a nivel intestinal es solo como el 40 al 50%, entonces perderíamos una parte importante de la proteína del huevo, ¿cierto? Entonces es mejor someterlo a cocción para desnaturalizar la proteína y que ésta se pueda absorber mejor en el intestino. Segundo, comerlo pues de la forma, digamos que hay muchas formas de consumirlo, pero esto también depende mucho de los hábitos, de la cultura, del plan de alimentación que quiera llevar la persona, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes, elijan ustedes dentro del balance y el equilibrio que estamos buscando, ¿cierto? O sea, pero también busquen la variedad. O sea, yo sé que los huevos son versátiles, yo a los huevos les puedo colocar verduras, yo con los huevos puedo hacer pancakes, puedo hacer tortas, puedo hacerlos solitos, cocidos, revueltos, fritos con poco aceite o fritos en agua o fritos con un aceite de buena calidad. Entonces, hay muchas formas de comerlos. Esto va a depender mucho del individuo, del plan de alimentación y del objetivo de la dieta, ¿sí? Básicamente. Muy bien, Lidia, estamos llegando ya a la parte final. Yo voy a pedirte que nos dejes un mensaje para toda la audiencia. Antes de ese momento, yo quisiera nuevamente agradecerle a la audiencia que tuvimos el día de hoy, a las amigas, amigos, muy especialmente a quienes han estado muy activos con sus comentarios, como Claudia, Flor, Marta, Milena. Eh, esta charla es la primera, no va a ser la última, con Lidia Carreño. Ella es una experimentada nutricionista, dietista que está situada en Colombia, en Cajicá en este momento, y que tiene la experiencia con el manejo y la atención, la asesoría no solamente de personas sanas que quieren bajar de peso, que quieren hacer mejores hábitos dietéticos, sino también incluso con personas enfermas, ya sea síndrome metabólico, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal. Entonces, aquí en esta grabación, aquí abajo van a aparecer los datos de contacto de Lidia. Pues yo también te quiero agradecer, Lidia, muy personalmente y a nombre de todos los colaboradores de la plataforma educativa internacional Segunda Opinión, por esta muy linda entrevista, muy agradable. Y quisiera que nos dejaras un mensaje para todas y todos los que estamos viendo en este momento en vivo y en los siguientes días van a ver alrededor del mundo a través de todas nuestras redes y contactos. Perfecto, muchas gracias a ti nuevamente, Víctor, por la invitación, gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron muy atentas y pues el mensaje básicamente es que si estás en búsqueda de una dieta o del mejor plan de alimentación para pérdida de peso, primero te asesores, no sigas regímenes de otras personas, ni dietas de moda, ni dietas o productos milagro, porque eso te puede poner en riesgo. No te enfoques solo en el peso como objetivo,
porque es que la salud no es solo tu peso, sino la salud tiene otros componentes, la salud física, mental, espiritual y todos los otros componentes. Exacto. Entonces, importante que no ubiquen solo la pérdida de peso como el objetivo principal, sino que coloquen primero su objetivo de salud, cómo se quieren ver en unos años, si se quieren ver solo delgados, pero con una patología, o quiero verme con un peso saludable, pero también vital, con energía, con otro estilo de vida. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Tengan una buena relación con los alimentos, no se culpen por todo lo que han hecho con las dietas y con su alimentación hasta el día de hoy. Hay oportunidad para cambiar los hábitos. Los hábitos de alimentación no se cambian en un mes, en una semana, es un proceso, pero el proceso, cuando decido hacerlo, hay que disfrutarlo y hay que vivirlo pues con todo el amor y la paciencia. Entonces, esa es mi invitación y el mensaje que quiero dejarles hoy. Muchas gracias a todos y a ti por la invitación. Pues muchas gracias a todos, a todas. Nos despedimos, estamos justo en el tiempo y la invitación para que en una semana estemos aquí nuevamente en una entrevista más con una persona tan bien preparada y con un tema tan interesante como los tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos, buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven en el sur, en el cono sur. Hasta pronto. Hasta luego.